porque Cristo fue hecho maldición y nosotros así somos hechos bendición. Glorioso. De manera que el tema de la bendición corre a lo largo de todas las Escrituras. Dios es el ser más bendito, dice Pablo en Timoteo. Es el ser más contento, satisfecho y feliz en todo el universo. Pero Él comparte su bendición con su pueblo. Y su pueblo a su vez corresponde a ese hecho bendiciendo a Dios. Nosotros leíamos en Efesios capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como si todo eso fuera poco, desde la bendición sacerdotal de Números capítulo 6 y pasando por muchas de las epístolas del Nuevo Testamento, nos encontramos con muchas bendiciones pronunciadas por los siervos de Dios y por los apóstoles, como la que precisamente tenemos en el versículo 23. O sea, podemos decir, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Como, ¿y tú quieres más? Y sin embargo, Pablo todavía ruega más a Dios por su pueblo. Y por eso esa bendición del versículo 23. Así que es fácil dividir esta porción que tenemos por delante. Primero los versículos 23 y 24, una bendición final. Y luego los versículos 25 en adelante al 28, unas palabras finales. O sea que podemos memorizarlo fácilmente. Así que veamos en primer lugar una bendición final. Versículos 23 y 24 los voy a leer una vez más. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es una bendición? Bueno, la palabra bendecir es decir algo bueno. Bendecir. Bene, decir algo bueno. Es una especie de oración y se pronuncia ante la persona que uno desea que esa bendición recaiga, elevándola a aquel que puede otorgar esa bendición. Aquí está Pablo rogando algo a Dios por sus amados tesalonicenses, de forma que la bendición no es algo meramente de educación, un saludo para terminar algo y pronunciar algo y quedar bien. Esa no es la idea. Una bendición era una bendición, era expresar un fuerte deseo de que Dios haga bien a aquellos a quienes dirigíamos esta bendición. No es por llenar un espacio al final de una carta o en WhatsApp o lo que sea. Es ciertamente una expresión de anhelo de que Dios haga bien a alguien. Bendecir a alguien implica un anhelo, un deseo de que Dios derrame su bendición, Dios haga algo bueno, Dios proteja, Dios cuide, Dios prospere a alguien. Pero incluye la verbalización de ese deseo. Por eso podemos leer esta bendición de Pablo. Hay que verbalizarla, hay que expresarla. Y la Biblia contiene muchas doxologías, muchas bendiciones que son instructivas. O sea, el hecho de que son parte del final de una carta no significa que ya Pablo ya acabó su enseñanza, ya aquí no hay teología que ver, no hay lecciones que aprender, no. Aún estas bendiciones contienen muchas cosas instructivas, muchas lecciones y aún teología. Por un lado, por ejemplo, nos enseñan quién es la fuente de nuestras bendiciones. Dios es la fuente de nuestras bendiciones, Dios mismo, el Dios que nos dispensa su paz. Por eso la manera como dice el Dios de paz, que no es una expresión única de este versículo.
Es una expresión que Pablo usa en otras de las epístolas del Nuevo Testamento. Y uno normalmente no repara en la identificación de Dios que Pablo hace, pero es lo que está diciendo un término tan importante para el mundo judío, lo que es el shalom de Dios, esa paz de Dios que nosotros podemos disfrutar aún internamente. La fuente de esa paz viene de Dios. Bueno, que sea la fuente misma de esa bendición, de ese shalom, la que otorgue esto que estamos pidiendo. El quien otorgue esa bendición, Él mismo os santifique. Pero no solo nos dicen quién es la fuente. Estas doxologías nos expresan también que esa fuente es capaz, puede hacerlo, tiene la capacidad de lograr lo que se está pidiendo. Y por eso el versículo 24, que lo aclara cuando dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y lo veremos en un instante. Si se hubiera podido limitar en la frase de alguna manera, Pablo hubiera podido decir, fiel es el que os ha llamado. Y ya eso es suficiente. Pero dice, el cual también lo hará. Habla de la capacidad de aquel a quien invocamos por su bendición. Nuestro Dios es capaz de cumplir sus promesas. Y por eso también expresiones como la que encontramos en Jeremías 32 para hablar del poder de Dios. Dice Jeremías 32, 17, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Imagínense, alguien que hizo toda la tierra y los cielos, dice, nada es imposible para ti. Y luego, unos versículos más adelante, en el versículo 26, dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Y para qué Dios se presenta a sí mismo si no es para consolar a su pueblo? Para permitirnos confiar en el cumplimiento de todas las cosas que Él nos prometa. Ahora miren el caso de dos bendiciones del Nuevo Testamento que quiero traerles para que ustedes observen ese elemento del Dios que es capaz. Una de estas bendiciones están al final de la epístola a los Hebreos. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, una vez más, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que son nuestros saludos, por casualidad. O sea, ¡qué saludo! ¡Qué despedida! Y qué afirmación del poder de Dios obrando en los hijos de Dios. Que Él los haga aptos. La esperanza nuestra es que Dios puede capacitarnos, porque Él tiene toda capacidad. Haga Él, obre Él en ustedes lo que es agradable en su presencia. Y también es muy conocida la forma como culmina la epístola de Judas. En Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Pero qué instructivo y qué petición. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Es un estímulo escuchar eso. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios en quien hemos creído. Yo sé en quién he creído. De forma que al hablar del gran poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos, la intención de Pablo no es hacernos irresponsables. Pablo nos está diciendo, señores, miren, Dios lo puede todo, ahora despreocúpense, ya no hagan nada. Esa no es la idea, porque hemos visto en la epístola cuántas exhortaciones hay.
La idea de Pablo no es tranquilo, no hagas nada. La idea de Pablo es confía, ese esfuerzo no es en vano. No quiere eliminar nuestros esfuerzos, sino hacernos conscientes de que no son infructíferos como a veces nos parece. Y tú dices, yo tengo tanto tiempo lidiando con esta situación. Y dale que dale, y veo, me frustro, no puedo ver el avance. Dios está obrando. Muchas veces en forma que no detectamos, no estamos observando. Es más, tú estás aquí porque Él ha estado obrando. Si no hubiera estado obrando, no estuvieras aquí. Y era como si al estudiar este tema, yo sentado en mi oficina, yo podía hacer un vistazo de la iglesia y pensar en algunos nombres y decir, es que si no hubiera sido por nuestro Dios, no estaríamos aquí. Y este caso, y este caso, y este caso, y este caso, Dios les tiene aquí. Otra enseñanza que podemos derivar de las bendiciones bíblicas es la importancia de enfocarnos en los demás y no estar absortos con nosotros mismos, porque observen a Pablo preocupado por los tesalonicenses. Y lo vemos en otra de las epístolas de una forma aún más marcada, cuando él escribe las epístolas de la prisión, por ejemplo. Él pudiera estar llamando la atención sobre sí y la condición en la que él se encontraba, y sin embargo, él da expresión de su deseo de que Dios bendiga a otros. Yo pienso en ustedes, oro por ustedes, me preocupo por ustedes. Y es una lección para nosotros. Además, las bendiciones son una forma de nosotros alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Porque si estudiamos con detenimiento todas estas bendiciones, vamos a ver siempre que son cosas que Dios ha mencionado en otros lugares de las Escrituras. No eran deseos originados en Pablo, no. Pablo no está deseando algo distinto de las intenciones de Dios con los tesalonicenses. Por eso son una especie de oración. Eso mismo que tú nos has prometido, Señor, hazlo, Señor. Por eso fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo va a hacer, Él lo ha prometido. Él es fiel. Y alguien que es fiel cumple sus promesas. En 2 Tesalonicenses 3:16 dice, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias, el Señor sea con todos vosotros. No es algo diferente, es en la segunda carta, y una vez más vemos palabras de bendición, pero dice que Él os conceda paz en todas las circunstancias. En 1 Tesalonicenses 3 nosotros estudiamos una de estas palabras de bendición, en el versículo 11. Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, y Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. O sea, ya habíamos estudiado esa bendición en la epístola, pero Pablo dice, no es suficiente. Yo todavía puedo expresar más cosas que yo deseo que Dios haga en vuestras vidas. Estas cosas son oraciones expresadas en forma de bendición. Son oraciones. No son exigencias, no son reclamos, son peticiones a Dios. La realidad es que no merecemos ser bendecidos, pero Dios nos bendice. Y eso debe llenar nuestro corazón de gratitud. Cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Y eso va a moverte a dar expresión de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos expresar cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga? ¿Es eso igual a adiós, hasta la vista, baby? ¿Es eso? No, tiene un significado. Tiene un significado. Nosotros debemos examinar las bendiciones que se nos exponen en las Escrituras para aprender nosotros a cómo bendecir a otros. Y que nuestra expresión de Dios te bendiga tenga realmente un contenido detrás. Puede ser que sean simplemente las palabras Dios te bendiga, pero que tengan contenido.
Tengan una intención real de corazón, porque normalmente nuestras bendiciones son muy terrenales. A veces es como cuando la gente llega a fin de año y ¿qué es lo que normalmente se desea para el año nuevo? Son cosas bastante temporales y terrenales, ¿no es así? Bueno, nosotros como creyentes y poseedores de un Dios, no poseedores, pero hijos de un Dios que puede bendecirnos espiritualmente hasta lo sumo, vamos a pedir por las cosas que se pudren y se quedan, cuando tenemos la oportunidad de solicitar muchísimas otras cosas. Dice un autor: la pregunta que los cristianos contemporáneos deberían hacerse al evaluar si esta cosa o aquella circunstancia es bendición de Dios, debería ser esta: ¿esta bendición me acerca al Dios Trino? ¿La satisfacción de esta necesidad me acerca al dador o es una distracción? Porque llamamos bendición a cualquier cosa, pero es algo que realmente me bendice, me está acercando más a mi Dios. Lamentablemente, desde niños somos bombardeados con la idea de que solo tenemos que desear algo con suficiente fuerza para lograrlo. Aquellos de nosotros que hemos visto Pinocho, ustedes recuerdan la canción When You Wish Upon a Star. Cuando pides un deseo, no hace ninguna diferencia quién eres. Todo lo que tu corazón desee vendrá a ti. Si tu corazón está en tu sueño, ninguna petición es demasiado extrema. Cuando pides un deseo, como los soñadores sueñan. La suerte es bondadosa. Le trae a aquellos que aman el dulce cumplimiento de sus anhelos secretos. Como un rayo de la nada, de repente aparece. Cuando pides un deseo, tus sueños se hacen realidad. Y desde niños somos bombardeados con esa idea: persigue tus sueños. Solo tienes que pedirlo y lo alcanzarás. Pero ¿saben lo que es eso? Eso es robar la gloria a Dios. Y eso es presumir de que somos soberanos. ¿Cómo eso que la suerte es bondadosa? ¿Qué es la suerte? ¿Qué necedad la de los hombres por no darle la gloria a Dios? Por no darle gracias a Dios. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y Pablo dice: os santifique por completo y todo vuestro ser. Ninguna parte de nuestro ser debe quedar fuera de nuestra consagración al Señor. Por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está diciendo Pablo aquí que el hombre está constituido por tres partes? Bueno, por ahí es que se desvía la atención de muchas personas cuando tienen contacto con este versículo. Esa no es la lección más importante de este versículo. La idea no es darnos una lección de cómo está constituido el hombre. No es una lección de antropología. Pablo está hablando de otra cosa, pero menciona el tema de paso. Pero ¿a qué conclusión llegaremos si leemos Marcos 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tenemos cuatro partes. No, lo que se está diciendo, lo que Cristo está diciendo es con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y estudiamos sobre todo las referencias que hay a alma o espíritu, vemos muchas veces cómo son términos intercambiables, pero muchas veces, y no tenemos el tiempo para demostrarlo, pero ese no es el énfasis del apóstol Pablo aquí. Con lo que Pablo sí quiere que tú te quedes es con la realidad de que todo tú debes ser santificado.
Dice 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo tu ser, tu parte material y tu parte inmaterial. Un texto interesante de Filipenses 1:27, dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio. Dice, de modo que sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Y luego dice, luchando unánimes. La palabra unánimes es alma. En un mismo espíritu, en una sola alma. Son términos intercambiables por la fe del Evangelio. La idea es que la obra de santificación de Dios es integral, es holística, es completa, es exhaustiva, abarca todo nuestro ser. Pero probablemente no nos sorprenda escuchar de la santificación de nuestras almas. Hablar de nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestras emociones y conciencias siendo santificadas, uno lo puede entender. Pero ¿qué de nuestros cuerpos? En Romanos 8:23, Pablo dice que nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Y el lenguaje parece decir que ocurrirá algo al final, que es lo que redimirá nuestros cuerpos. Pero lo que Pablo está pidiendo por los tesalonicenses no es algo que simplemente ocurrirá al final. Pablo está hablando por lo que va a ocurrir mientras vivimos hasta que venga Cristo. En nuestras almas y en nuestros cuerpos. De forma que yo creo que Pablo se refiere al hecho de que nosotros damos expresión a lo que somos con nuestros cuerpos. Podemos usar nuestros miembros para lo correcto o lo incorrecto, como expresa Romanos 6. Dice Pablo en Romanos 6:19, de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Debemos usar este cuerpo para la gloria de Dios. Usa todo tu ser para la gloria de Dios. Conságrate completo al Señor. No dejes rincones escondidos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Cuerpo, mente, transformados. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Hermanos, no nos conformemos con un cristianismo parcial. Pablo está pidiendo una santificación completa y nosotros debemos anhelarla también. Ahora, ¿tú te imaginas a un empleado utilizando solamente un brazo en la compañía que lo contrata? Y al ser confrontado, él diga, pero el contrato era de los dos brazos. ¡Oh! Bueno, así a veces que nosotros nos comportamos. En cierto sentido, eso fue lo que Onésimo hizo con Filemón. De manera, Onésimo hubo un día que dijo, estas piernas parece que son mías para salir corriendo, y estos brazos son míos para defraudar a Filemón. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Aquellos brazos y aquellas piernas que Cristo compró con su sangre, terminamos usándolas para las cosas de este mundo y para las cosas de la carne. Amado hermano, tu lengua es de Cristo, no es para chismear, edifica y evangeliza. Tus ojos son de Cristo, no son para ver pornografía. Tu mente es de Cristo, no es para llenarla de basura o tonterías. Tus manos son de Cristo, no son para destruir, sino para servir, trabajar y ayudar. Tus emociones son de Cristo, no son para ser llenadas de amargura, sino para amar y para gozarte en Cristo. Todo tu ser, santificados por completo. Nos damos cuenta cuando alguien solo está yendo al gimnasio para hacer ejercicio para los brazos y para el pecho. Porque cuando miramos para abajo, las piernitas lo denuncian.
Pero como casi no se ven, descuidan las piernas. Y especialmente eso nos pasa a nosotros espiritualmente hablando. Podemos enfocarnos en ciertos aspectos de nuestras almas y descuidamos otras cosas. Quizás tú no eres esclavo de vicios visibles, externos. Quizás te has guardado bien de las tentaciones sexuales. Pero es posible que haya aspectos espirituales a los que tú no estés prestando atención. ¿No te preocupa que tienes un espíritu amargado y agrio? Es posible que no te hayas dado cuenta de que tu hablar está dominado por la queja y la inconformidad. Quizás tienes muchísima gracia para tú lidiar con los demás y caes bien, pero no tienes control sobre lo que tú haces con tu cuerpo. Dios quiere que seamos santificados por completo, no por secciones. Decía alguien que con algunos parece que la última parte del cuerpo que es santificada es el pie derecho, porque la manera como conducimos manifiesta algo. Y decía que quizás cantar un himno mientras manejas, mientras tú vas por la carretera, nos puede ayudar. Dice que ahí vas tú a 70 kilómetros por hora y cantas, Dios cuidará de ti. Después vas a 90 kilómetros por hora y cantas, me guía Él con cuánto amor. Vas a 100 y cantas, cerca de ti, Señor. Vas a 120 y cantas, cerca, más cerca. Vas a 135 y empiezas a cantar, el mundo no es mi hogar. Y después llegas a 150 y cantas, en presencia estar de Cristo. El Señor no quiere parte de tu corazón. El Señor quiere todo tu corazón. ¿Y qué pide Pablo? Pablo pide que los tesalonicenses fueran guardados y preservados, porque tenemos necesidad de ser preservados, amados hermanos. Tenemos que ser preservados por Dios. De lo contrario, estamos expuestos a tantas cosas. Un texto como este fue usado en el siglo XIX para enseñar que los cristianos pueden llegar a tal nivel de santidad que ya no pecaban. Pero la enseñanza de este pasaje no es que nosotros podemos ser irreprensibles en el sentido de estar sin pecado. Según el mismo Pablo, los pastores tienen que ser irreprensibles. Y si el término significa libre de pecado, pues esta iglesia se queda sin pastores hoy mismo. No, esa no es la idea. No alcanzamos aquí la santificación absoluta. Pero el deseo de Pablo era ese por los tesalonicenses. Que sea una santificación completa. Y también debe ser nuestro deseo crecer espiritualmente hasta que Cristo tenga absoluto dominio y control de todos los aspectos de nuestra vida. Ese debe ser el anhelo. Debemos orar por eso, debemos luchar por eso, aunque solo lo alcancemos cuando Él vuelva. Y es obvio que esto que Pablo expresa a modo de bendición era algo que los tesalonicenses tenían que pedir por ellos mismos. El ver a Pablo pidiendo estas cosas debía ser una instrucción para ellos. Pídanlo ustedes también. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestra santificación. Yo espero que el miércoles oremos por la santificación de IBCJ. ¿Cuántas veces tú has rogado por tu santidad en las últimas semanas? Compáralo con quizás las veces que tú has pedido por tu salud, por tener lo suficiente para pagar tus deudas, tus cuentas, quizás por algún problema que estás enfrentando relacional. Compáralo
con todas estas peticiones, ¿cuántas veces tú has pedido por tu propia santidad? Debe haber un anhelo de nosotros mantenernos irreprensibles para Dios. Y es interesante que esta misma palabra irreprensible que Pablo usa era encontrada en tumbas en Tesalónica, donde eran enterrados los cristianos. Aquí hay alguien irreprensible. Llegaremos. Dios lo hará. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos esa garantía. Nosotros no nos pusimos a nosotros mismos en eso. Él nos llamó y Él lo va a hacer. Y recordamos ese conocidísimo texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Santificación. Y dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Llegamos. Está garantizada la glorificación, porque Dios es fiel. El éxito de la obra de santificación depende de Dios, de manera que está garantizado. El carácter de nuestro Dios garantiza nuestra santificación. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra salvación no depende de qué tan fuerte estemos agarrados de Dios, sino del agarre fuerte con el que el Señor nos tiene aferrado a Él. Ahora, Dios evidentemente está comprometido con la santificación. Y este texto debe ser un impulso para nosotros estar comprometidos con Dios en esa misma santificación. Si Él está tan comprometido, eso debe animarnos a también procurarlo. El compromiso de Dios debe ser un fuerte estímulo para que nosotros estemos comprometidos. Jesús no murió en la cruz para arreglar los problemas cotidianos que nos perturban. Él murió para comprar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y obramos porque Dios obra. Y porque Dios obra debemos obrar. Filipenses 2, 12 y 13. La gran cantidad de advertencias por las tentaciones, por el pecado que nosotros vemos en la Biblia, sumadas a las incontables exhortaciones a una vida santa, debe hacernos conscientes de que somos responsables. Tú eres responsable, tú tienes algo que hacer, pero debemos hacerlo en una dependencia humilde del Espíritu Santo. Pero luego de esta bendición final, Pablo deja unas palabras finales. Unas palabras finales, versículos 25 al 28. Y la primera es en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo le está diciendo, yo oro por ustedes, oren ustedes por mí, oren ustedes por nosotros, por Silas, por Timoteo también. No solamente los tesalonicenses tenían necesidades, Pablo también tenía necesidades, era un apóstol. Y ni por eso se veía por encima de la necesidad de las oraciones. Y él rogó a las iglesias que suplicaran y rogaran y oraran por él. Porque nadie crece tanto espiritualmente que deje atrás la necesidad de oraciones. Nadie. En otras epístolas, Pablo pedía oración a los hermanos y en muchas de esas ocasiones decía por qué. Por ejemplo, en Romanos 15, versículos 30 en adelante dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y ahora escuchen, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, para que mi servicio sea aceptable a los santos. Interesante. En 2 Tesalonicenses 3, él dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Y dice en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos.
O sea, Pablo pedía para ser cuidado de los ataques de hombres que estaban en contra del evangelio. Y les expresaba el motivo. Oren por esto. Y una de las cosas que él pedía mucho era porque la palabra pudiera correr. Dice Efesios 6, 19, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Y lo mismo en Colosenses 4. Sin embargo, a diferencia de esos pasajes, la petición a los tesalonicenses es general. Oren por nosotros. No tiene que haber un motivo específico para tú orar por un pastor. Oren por vuestros pastores. Oren por vuestros pastores. Oren aún por otros pastores. Necesitamos las oraciones del pueblo de Dios. Y Pablo pedía con urgencia. Hermanos, si Jesús oraba, imagínense ustedes, y nosotros. Si Jesús, que no tenía pecado, oraba, ¿qué de nosotros? Decía Martin Lloyd Jones, yo no conozco nada que me sirva de más aliento en mi obra y en mi ministerio que saber que las personas están orando por mí. Wow. Y hermanos, ustedes, muchos se nos acercan para decir que están orando, han orado, o salimos a algún ministerio y dice estuvimos orando. Hermanos, eso es de gran aliento. Eso nos estimula. Y es que en medio del proceso de la preparación de un sermón ocurren tantas cosas. Cosas que Dios usa luego para pastorear a cada oveja de su rebaño. Y yo me asombro. Porque yo preparo el mensaje y estamos en la oficina y vemos esta idea y la relacionamos con aquel otro y de repente se nos ocurre una idea de ilustrarlo de esta forma o aquella. Predicamos el mensaje y alguien viene y se nos acerca y de la nada nos dice, pastor, mire, yo estaba pasando por esto y por esto y por esto, y usted habló de esto. Pues yo dije, mire, yo no tenía la menor idea. Pero Dios que está en los cielos, Él sí lo sabe. Y Él te está pastoreando. Hermano, las oraciones hacen cosas portentosas, increíbles. Y yo creo que nosotros hacemos bien en examinarnos y revisar qué tanta importancia le damos al rol de la oración.